Hola, buenos días. Estamos hoy en Espacio Emprendedor y venimos representando a MEXME, capítulo Morelia. Nuestro tema de hoy será auditoría legal y notarial para un emprendedor. La que sigue, por favor. ¿Quiénes somos? Bueno, pues el día de hoy estoy acompañada por la abogada Diana Luisa Telles Barragán. Ella es gerente y administradora de la Notaría 171 con residencia y con ejercicio aquí en la ciudad de Morelia. Es fundadora y presidenta de Conciencia Verde AC. Es presidenta de Honor y Justicia de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, capítulo Morelia, AMEXME. Y es socia de Ecosistema Empresarial de Michoacán, AC. Hola, ¿cómo están? Yo tengo el gusto de presentar a la licenciada Georgina Correa Puentes. Ella es abogada, socia del despacho jurídico Carrera Correa Abogados y además es socia fundadora del Ecosistema Empresarial de Michoacán. Es una asociación civil y es primera vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues inicia la exposición en materia y desde el punto de vista notarial. Los dejo con Diana y enseguida estoy con ustedes. La siguiente, por favor. Muy bien, bueno, pues déjenme decirles que cuando una persona decide emprender, decide iniciar un negocio, en México hay dos formas fiscales, por decirlo así, de empezar este negocio. Uno es como persona física con actividad empresarial y la otra es constituido ya como una persona moral. Como persona física, bueno, pues siempre es un buen inicio, por decirlo también, mas sin embargo, con el tiempo, esta persona quizá necesita mejorar o tener inversionistas, tener socios con los que pueda él crecer, avanzar más en este campo del emprendimiento. Entonces, para constituir una sociedad, es a lo que nos vamos a enfocar hoy, no la parte de persona física. Para constituir una sociedad, quiero decirles primero que nada que ustedes tienen que tener dos grandes amigos, y uno es su contador y otro es el abogado. Generalmente nosotros en una notaría, me pasa por favor la siguiente. Vamos a hablarlo del tema de constituir una sociedad. Generalmente nosotros en la notaría, si esto fuera hacer un vestido, un diseño, el contador generalmente va a ser el diseñador y nosotros somos como la costurera, porque tenemos que sentarnos a especificar muy bien cuál es lo más conveniente para esta persona que está empezando un emprendimiento, que está empezando un nuevo negocio, porque es una gama de posibilidades y no todas son las más adecuadas para la parte específica de él, hacia dónde quiere ir su negocio, y tiene que pensar ya en una visión a mediano y a largo plazo. Porque bueno, si estamos hablando de que yo quiero emprender algo, no es un negocio que 15 días y pues lo vaya yo a aventar por allí, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante que ustedes siempre tengan la asesoría de su abogado y tengan la asesoría fundamental de su contador, porque es quien ante el SAT pues los va a representar, ¿no? Bien, ¿por qué a veces constituir una sociedad y no continuar por la parte individual? Puedo yo, como persona física, estar trabajando, pero llega el momento en que quiero ya aportación de capital porque lo que yo tengo no me es suficiente, mi idea es muy buena, pero necesito socios capitalistas. Puedo, como un primer intento, hacer una asociación en participación. Esto es un contrato. Contratos lo vamos a ver un poquito más adelante, pero puedo hacer un contrato de asociación en participación ratificado en una notaría, donde es mi primer acercamiento ya con otras personas aparte de mí, ¿no? Aparte de mí o de mi amigo de toda la vida. Es bueno porque la responsabilidad se limita al monto de sus aportaciones en una sociedad anónima, en una SAPI, en una SAS, y una sociedad de responsabilidad limitada. Esas son las cuatro chicas de moda, por decir así. La legislación mexicana contempla nueve tipos de sociedades, pero estas son las más comunes en el comercio, en los emprendedores, ¿no? En la gente que está iniciando negocios.
El impuesto sobre la renta aplicable a las sociedades es más baja que las aplicables a personas físicas, pues porque tienen algunos beneficios, y todo esto es lo que es importante que platiquen ustedes con su contador. Es una existencia perpetua, ustedes la pueden poner por 10, 20, 30, 40, 50, 100 años, los que ustedes decidan. Tiene mayor acceso a fuentes de financiamiento nacional, y esto pues sí es imagen también. No es lo mismo que llegue yo, pues la hija del vecino fulano de tal, a que llegue el representante legal de una empresa o el accionista de la sociedad fulanita de tal. Sí tiene una impresión diferente, ¿no? Bueno, yo decido, continuamos por favor. Nos vamos a la siguiente más bien. Ándale. Puedo manejar lo que les hablaba, es que estas son las sociedades que se recomiendan un poco más en estos tiempos, ¿no? Una sociedad de responsabilidad limitada, aquí en esta parte, algo que omití cuando hablábamos de personas físicas y de personas morales, es que la persona física ante el SAT responde y ante terceros responde con todo su patrimonio. Si yo tenía una casa, pero mi negocio solamente versaba sobre esto, pues todo tu patrimonio está comprometido. La ventaja de estar en una sociedad es que se limita a tus aportaciones, se limita al monto de lo que tú invertiste. Entonces también eso es como una forma de protección patrimonial, ¿no? Entonces tenemos en la sociedad de responsabilidad limitada, está limitada a máximo 50 socios, pero una sociedad tiene que tener 2 o más, no en todas. La sociedad anónima son 2 o más personas sin límite. Puede haber muchos socios, pero es un poco más rígida, es la sociedad clásica por excelencia, ¿no? Luego tenemos una SAPI, una sociedad anónima promotora de inversión, es la chica más nueva de este universo empresarial, y es muy buena porque es moderna, se ha adecuado ya a las necesidades de los emprendedores de hoy. Esto es también para ayudar a que los pequeños, los pequeños, ¿cómo se dice? Capitalistas, los pequeños, los pequeños emprendedores tengan más acceso a capital, a gente, a ideas intelectuales, pero que no pierdan el control de su empresa. La SAPI, la verdad es que ha sido una sorpresa muy afortunada, porque si yo tengo como emprendedor una idea muy buena, pero no tengo dinero, puedo traer inversionistas que pueden tener mucho dinero de inversión, mas sin embargo no pierdo mi control, lo que llega a ocurrir en una sociedad anónima, ¿no? Una sociedad de responsabilidad limitada, pues también de alguna manera tiene ciertas limitaciones, pero todo esto, hablarlo más ampliamente aquí, es muy corto el tiempo que tenemos, por lo que les recomiendo siempre que platiquen con su contador, que es la persona que les va a diseñar la mejor opción para la inversión específica que ustedes, o el emprendimiento específico que ustedes quieren hacer, y la realidad con la que se van a encontrar al casarse, porque es un matrimonio lo que realizamos cuando nos asociamos con alguien, al casarse con personas que no conoces a veces y que van a aportar diferentes herramientas, conocimientos a tu negocio, a tu idea que ya tienes. Luego tenemos la SAS. Esta es también algo novedoso. Aquí es como yéndonos un poco hacia el sistema norteamericano, ¿no? Donde de manera electrónica, pero ha sido muy bueno y muy exitoso. De manera electrónica tú puedes ir conformando tu sociedad. Aquí, solito, lo haces. Con $1 o más. Por eso es muy benéfica, ¿no? En cambio, aquí, por ejemplo, en sociedad anónima, si ocupas un capital mínimo de 50,000 pesos, las otras tienen que tener exhibido un capital, ¿no? Y además estas 3 son las que constituimos en una notaría. La otra, tú solito puedes hacerlo a través de la página de la Secretaría de Economía. Bien, los socios accionistas aquí pueden, en una sociedad de responsabilidad limitada, pueden ser personas físicas o pueden ser personas morales. Una persona moral que tiene determinadas cualidades, yo como persona física puedo asociarme con ella sin ningún problema.
También en la sociedad anónima es el mismo caso, la persona física o moral también son susceptibles de una SAPI. Más sin embargo, en una persona física esa es una de las limitaciones y es uno de los peros que tiene la SAS. Bien, su forma de participación, todos son partes sociales y ese capital, esa parte social se convierte en acciones nominativas. Bien, la responsabilidad limitada, bueno, aquí en la SAPI, las partes sociales, generalmente las acciones pues son como más planas, pero en una SAPI yo puedo hacer unas acciones específicas para este socio que solamente dentro de mi constructora que yo tengo, solamente va a participar en construcción, ¿no? de vivienda, por ejemplo, si estoy haciendo un fraccionamiento. Pero no le voy a dejar que tenga voto, solo voz. O sea, puedo yo limitar, por eso es que la SAPI deberían de ampliar un poco más, porque tiene muchas bondades como para limitar o ampliar las facultades de los diferentes socios. En una sociedad anónima todos son accionistas y hay el administrador único, ¿no? Aquí el administrador único pueda no tener nada que ver o pueda tener determinadas facultades, todo se puede controlar y limitar, es como hacer un combo empresarial, ¿no? Bueno, entonces tenemos la responsabilidad limitada, ¿todas la tienen? Sí, porque dentro de mis estatutos, que ahorita vamos a ver, yo también puedo controlar lo que me convenga o no como emprendedor, pues como titular de la idea, ¿verdad? Bien, la transmisión de acciones o partes sociales, esto también tienen que tenerlo muy en cuenta, porque cuando me caso con una persona que no conozco, si en un matrimonio habiendo sido novios y que se conocen, imagínate cuando llega un inversionista a ti, él tiene sus ideas, tiene su forma de pensar y podemos no converger. Por eso al principio les hablaba que hablar de un contrato de asociación en participación a veces es un buen intento primero, porque tú no sabes cómo vayan a salir las cosas y estás pues poniendo alma, corazón y vida en este emprendimiento que estás iniciando. Y de repente encontrarte con una persona con la que no congenias, con la que no tienes una buena relación y que además pues controla con dinero, ¿no? He ahí la gran importancia de que también tengas claro que la transmisión de acciones o partes sociales en una sociedad de responsabilidad limitada requiere forzosamente la aprobación de los socios que representan la mayoría del capital. Aquí sí que el que paga manda, ¿no? Y luego tenemos ya las otras donde es libre o se puede pactar ciertas restricciones, como el derecho del tanto, ¿no? Tú no puedes vender tus acciones, primero las tienes que ofrecer entre los socios o pueden permitir que sea libre, ¿sí? Bien, a ver, entonces vámonos a la otra parte. No, a los estatutos, sí, por favor. Era una antes, ¿no? Aquí, estatutos. Bueno, los estatutos es las reglas, es la forma como vamos a funcionar. El Código de Comercio habla que pues, dentro de los estatutos va el nombre, la duración, el domicilio, los generales. Pero ustedes tienen que tener claro que lo que están haciendo al conformar una persona moral es creando otra persona. Esa persona moral va a tener personalidad propia. Esa persona moral puede actuar, puede participar en juicios, puede demandar, puede adquirir inmuebles, ella puede funcionar por sí sola. Hay sociedades que hoy fueron fundadas por determinadas personas, 10, 20, 30 años, esas personas quizás ya no pertenezcan a la sociedad, mas sin embargo ella sigue viva, ella sigue vigente. Pues porque hubo venta de acciones, porque hubo cesiones, porque las personas quizá fallecieron y sus herederos, son heredables las acciones, sus herederos ahora son quienes participan de ella. Así que estipular y dejar claro los estatutos de mi sociedad, pues es fundamental. Hay veces que las personas no le toman la importancia, van y firman su sociedad anónima, su SAPI, lo que hayan decidido hacer, y no leen sus estatutos, ¿no?
Y eso es muy grave porque después no saben ni cómo convocar a una asamblea, no saben ni dónde, o sea, se pueden reunir donde sea, qué alcances tiene el administrador único, nos rinde cuentas de vez en cuando, ¿no? Y entonces tienen que tener claro que una vez al año el administrador único tenemos que hacer la asamblea, una asamblea ordinaria donde nos tiene que rendir cuentas. Todo esto que es establecer los derechos y obligaciones de los socios o accionistas. Deben constar en acta constitutiva o un contrato social de la sociedad. Cuando yo termino ya mi sociedad anónima, hay que inscribirla en el registro público de comercio. Lo que me expiden es un folio de comercio, y a partir de allí ella ya tiene, lo que les decía hace rato, una vida, pero sus formalidades son ante notario, generalmente. A ver, me falta otra diapositiva, ¿me la recorres, por favor? Muy bien. Yo ya constituí mi sociedad. Yo ya estoy clara en que decidí por una SAPI, decidí por una sociedad anónima. Hay muchas personas que se confunden y luego dicen, pero es que a mí me recomendaron una asociación civil. Pues no. Una asociación civil, estas sociedades de las que estamos hablando son las que van a funcionar en el comercio. Ellas es donde, bueno, ya con las AS, una o más personas deciden unirse para contratar algo y ganar dinero, ¿sí? Es un contrato de sociedad donde esas personas, su objetivo es hacer negocios, ganar dinero. En una asociación civil no es el fin ganar dinero, es no lucrativo. Entonces, cuando me recomiendan que si una asociación civil, porque no pago impuestos, yo creo que deben de pensárselo muy bien, porque ustedes son emprendedores y tienen que irse por ese camino. No le tengan miedo a que si el COVID, a que si las cosas están difíciles. Desde que yo me acuerdo siempre han dicho lo mismo y siempre ha habido gente muy exitosa, siempre ha habido gente que no le ha tenido miedo y que les va bien. ¿Por qué no vamos a ser uno de esas personas, no? Y dicen que detrás del miedo está el dinero. Muy bien. Ya después de que yo tengo mi sociedad, allí es como su acta de nacimiento de esa persona moral. El acta constitutiva es su acta de nacimiento de la persona moral. Ella tiene que tener su memoria, ¿no? Si una persona física, pues a lo mejor tiene su primaria, su secundaria. Bueno, pues la persona moral va teniendo sus actas donde ella va creciendo y va ampliando su vida. Y en esto entran los libros corporativos. Algo que omití, perdón, es que también dentro de los estatutos viene su objeto social, y esto es imperdonable que no se los mencione. El objeto social es a qué se va a dedicar mi persona, ¿no? ¿Cuál es su razón de ser? Sí es verdad que estamos aquí, somos una sociedad anónima que está con la finalidad de ganar dinero, pero dedicándonos ¿a qué? Porque también hay personas que luego llegan y quiero una comercializadora. ¿Y qué sí, a qué se quiere enfocar? No, yo quiero vender de todo. Tienen que enfocarse porque ni siquiera en el SAT se las van a aceptar con esas características tan generales, ¿sí? Tienen que estar muy enfocados cuál es mi objeto. Y claro que en el tiempo, a través de actas extraordinarias u ordinarias, ustedes pueden modificarla, pueden irla creciendo. Así como una persona física pues puede ir al cirujano, puede ir al gimnasio y va cambiando y estudia y es mejor. Bueno, pues una persona moral también va creciendo o se queda como estaba con el paso del tiempo, dependiendo de los accionistas, dependiendo de los socios, dependiendo de esas ganas que le vayan poniendo ellos, ¿no? Tenemos, la primera dijimos, el acta constitutiva, su acta de nacimiento, y viene el objeto, vienen los estatutos, etc. Las siguientes
son asambleas que tienen que ser convocadas. También la forma de convocar tiene que venir en los estatutos de su acta constitutiva. Son las reglas del juego, recuerden. Tengo que tener un cuadernito, un librito, ¿sí? Las personas hacen sus sociedades y pues, ay, y oye, el acta, ¿dónde quedó? Búsquenla, por en algún lado tiene que estar. No puede ser que su razón de ser no la tengan. Bueno, pues, o denle una copia certificada al contador, que tenga el administrador otra, y alguien se quede con resguardo con el acta original, ¿verdad? Bueno, pero al año siguiente decidimos incursionar en una nueva actividad, o cambiar el giro, o cambiar el consejo de administración. Bueno, pues tienen que hacerlo a través de un acta de asamblea ordinaria o extraordinaria, depende cómo lo marquen sus estatutos, y anotarlo en un libro, ¿sí? Esa tiene que tener todas las firmas de los socios que están participando en ella y los acuerdos a los que están llegando. Generalmente se hace, hay que poner circunstancias de modo, tiempo y lugar. En la ciudad de Morelia, Michoacán, se encuentran presentes los miembros de la sociedad fulanita de tal, y tienen la intención de desahogar el siguiente orden del día, porque la asamblea tiene que tener una razón de ser. ¿Para qué nos estamos juntando? Si no es algo objetivo, si no hay un orden del día que desahogar, pues podemos mejor irnos a un café, ¿verdad? Y ahí platicamos asuntos generales. En sus asambleas tienen que ser muy objetivos y muy profesionales. Esto sobre todo, también se los digo, porque luego las empresas familiares, que pueden estar constituidas en cualquiera de estas formas, no tienen esa seriedad, ¿no? Lo hacen en la casa de la mamá o en la casa de la abuelita, y ahí como que piensan que van a desahogar, y no, se les tiene que dar un toque serio y profesional a sus asambleas, así sea con mi papá, así sea con mi amigo toda la vida. En esos momentos pues tengo que tener la seriedad del negocio, que el negocio nos merece. Los libros de actas de asamblea, entonces, pueden o no ser protocolizados. Protocolizados es cuando van con un notario a darle ciertas formalidades. Puede ser un acta de asamblea que hicimos por cualquier cosa, que nos reunimos para ver si cambiábamos un carro o una camioneta, o si la adquiríamos, y eso puede quedar en un acta de asamblea general, dentro del libro, pero no protocolizada. Ah, pero cambiamos al administrador único. Bien, entonces hacen su acta de asamblea, donde se reúnen, donde votan por la persona que van a elegir como administrador único, y es así, necesitamos llevarla a la notaría para que un notario le dé la formalidad correspondiente, porque obviamente vamos a tener que presentarla en un banco para cambiar la firma, vamos a tener que presentarla con algunos proveedores, etcétera, ¿sí? Bueno. Luego tenemos, contiene las actas de las asambleas generales de accionistas o socios de la sociedad, así como sus respectivas convocatorias. Es fundamental, entonces, que todo quede por escrito. No es que en la asamblea fulana de tal habíamos quedado en esto. En los negocios, las palabras se las lleva el viento. Sí tenemos que dejar todo por escrito. El libro de actas del Consejo de Administración es únicamente necesario cuando la administración de la sociedad recae sobre un Consejo de Administración o Junta de Gerentes. Contiene las actas de las sesiones del Consejo de Administración o de la Junta de Gerentes. En una sociedad de responsabilidad limitada se le conoce como libro de actas de la Junta de Gerentes. Ella específicamente este tipo de sociedad, las demás no es forzoso. El libro del registro de acciones, este también es muy necesario, sobre todo cuando las imprimen y las expiden a cada socio, ¿no? Contiene un registro de los accionistas o socios en la sociedad de responsabilidad limitada, se le conoce como libro especial de socios. Cualquier transmisión de acciones o partes sociales debe inscribirse en este libro. Asimismo, para cada transmisión de acciones o partes sociales, deberá publicarse un aviso en el sistema electrónico establecido para tal efecto por la Secretaría de Economía, lo cual no es necesario en una SAS, por ejemplo, ¿sí? ¿Les veo un poquito? Libro de variaciones de capital. Ustedes ya ven que luego dice Sociedad Anónima o SAPI de CB, de capital variable.
Bueno, pues esto en mis aumentos o en mis disminuciones de capital, este libro también me es necesario. Únicamente resulta cuando la sociedad adopta la modalidad de capital variable. Contiene un registro del importe del capital social de la sociedad. Cualquier aumento o disminución del capital social debe inscribirse en este libro. Asimismo, para cada aumento o disminución del capital social deberá publicarse un aviso en el sistema electrónico establecido para tal efecto por la Secretaría de Economía. Pero también es fundamental, insisto, que para todo este tipo de asesorías sí lo vean con un contador, con un fiscalista, para que ustedes tengan una asesoría, porque después las sorpresas o los requerimientos del SAT pues son unas sorpresas bastante desagradables, ¿no? Y bueno, pues falta otro. Pasamos a la siguiente, por favor. Los pasos para constituir una sociedad. Están obligadas las notarías, todas las notarías del país, para que una persona llegue a constituir o a modificar o a celebrar cualquier tipo de asambleas constitutivas, ordinarias o extraordinarias. Primero, tenemos que tener el Registro Federal de Causantes, su situación fiscal actualizada. Eso es obligatorio para el notario pedírselo al cliente. Hay muchos que no les gusta, pero yo ¿por qué? Pero es que yo no estoy de alto, no quiero, yo no voy a declarar impuestos. Qué pena, pero esto es algo por default, ¿sí? Bien, no solamente su registro federal de causantes, ya generalmente todo, cuando ustedes entran por la puerta de una notaría, tienen que llevar IFE, CURP, RFC, comprobante de domicilio y acta de nacimiento. Estamos obligados por dar cumplimiento a la ley antilavado porque tenemos que identificar plenamente a todos los usuarios de la notaría. Hay que acudir entonces ya con el notario y generalmente las notarías somos las que pedimos la autorización a la Secretaría de Economía para uso de nombre. Ya que nos autorizan un nombre, cómo se va a llamar su persona que están ustedes creando, hay que determinar las cláusulas, que es de lo que ya les hablaba hace un momentito. Esto nunca les dé flojera leerlo, tárdense, pidan el proyecto 3-4 días para que ustedes lo analicen, pidan la opinión del contador, de su abogado y que estén satisfechos, ¿sí? Elaborar el acta constitutiva a partir de las necesidades del emprendedor es así nuestra obligación. Firmar el acta constitutiva. Cuando es una constitutiva, sociedad mercantil, tienen que venir todos. A lo mejor ya para una acta de asamblea extraordinaria, con que vaya un representante de los asociados que se nombró en la misma acta que ustedes celebraron, pero el día de la constitutiva todos tienen que acudir. Después le corresponde a la notaría inscribir el acta constitutiva en el Registro Público de Comercio. Generalmente cuando nosotros mandamos al Registro Público de Comercio a inscribir un acta constitutiva, se les da un formato que se llama de usos fiscales. Es como una copia certificada para que la persona, el representante legal, vaya tramitando su registro federal de esa persona, su RFC de esta persona nueva. Y cuando nos traen ya su RFC, les entregamos su escritura, el acta de nacimiento de su nueva creación. Entonces, siempre verifiquen que tenga 3 cosas. Una, pues el acta como tal, la boleta de inscripción en el registro público, en el Registro Público de Comercio, y que tenga una factura. Y bueno, pues entonces ya bienvenidos al mundo emprendedor. Gracias. Y los dejo ahora con la licenciada Gina para que vean la siguiente parte de nuestra exposición. Muchas gracias, Diana. Y bueno, como verán, esto de emprender es cosa seria. Y la intención de nosotros el día de hoy de estar aquí con ustedes es de abrirles el espectro para que tengan mucha precaución en sus primeros pasos. El emprendedor es cosa aparte. El emprendedor ve oportunidades, el emprendedor se entusiasma, el emprendedor siempre dice ¿cómo sí? Pero ese cómo sí de pronto, aunado al entusiasmo natural, ¿sí?, nos hace tomar algunas decisiones sin precaución. Y posteriormente acuden
al abogado cuando pues ya las cosas están en una situación ya muy compleja y a veces ya insalvables, ¿sí? Entonces, esto va a ser una revisión de todo lo que nosotros denominamos como blindaje contractual. Los contratos es un acuerdo de voluntades. Yo quiero, tú quieres. ¿Bajo qué condiciones y qué precio? O no va a haber precio, no va a haber un dinero, ¿sí? Pero va a haber una acción. Yo espero algo de ti, tú esperas algo de mí. Y efectivamente, las palabras se las lleva el viento. El emprendedor tiene a su alcance muchos recursos. Hay ocasiones en que ese entusiasmo enamora a los familiares, a un amigo, a la madrina, y entonces va recibiendo apoyo, y eso es algo muy bueno. Cualquiera de ustedes ya pidió un favor, ya alguien le dijo, no te preocupes, mijo, ahí está la cochera, nadie ocupa esa accesoria, creo que si desempolvamos esa maquinaria y tú le pones, pues agárrala, ¿no? Nada más que si no se hace claramente en una redacción contractual, entonces después nos vemos en problemas y ahorita les voy a platicar de uno por uno. Entonces los contratos son acuerdos entre dos o más personas que producen, transfieren obligaciones. Delimitan derechos y obligaciones frente a clientes, proveedores u otros terceros, o bien otorgan medios de defensa para el caso de su incumplimiento, preferentemente por escrito. Ahorita gastarse en una hoja, invertir en una hoja vale la pena. Incluso la asesoría con un abogado para que les explique, bueno, yo quiero hacer esto, pero yo quiero tener una protección, no es oneroso. O sea, no es oneroso realmente, y menos si van referenciados por Espacio Emprendedor. La que sigue, por favor. Ok, vamos a empezar. Contrato de prestación de servicios. El contrato de prestación de servicios implica que una de las partes se obliga a llevar a cabo ciertos actos relacionados con su conocimiento específico en favor de ustedes, a cambio de un honorario. Le subimos un poquito, nada más para que se vean aquí los... O bueno, le bajamos, es que siempre digo subir. ¿Con quién debemos nosotros firmar? Bueno, ustedes deben firmar contratos de prestación de servicios, sí o sí, con cualquier empresa consultora, ¿sí? Consultora de lo que quieran. Van a hacer un estudio de impacto, van a hacer lo que sea. También con empresas como empresas de limpieza, por ejemplo, también agencias de marketing y contador, abogados, etcétera, ¿sí? Entonces, para este tipo de prestadores de servicios se requiere un contrato. Es importante, ¿por qué? Porque ante un incumplimiento ustedes tienen forma de reclamar de mejor manera. El que sigue, por favor. El siguiente contrato, sí o sí, son los contratos de compraventa. Cuando ustedes van a emprender, por supuesto que necesitan ir adquiriendo. ¿Qué adquieren? Pues maquinaria, vehículos, si su emprendimiento tiene que ver con cuestiones de ganado o una huerta o un inmueble, son inversiones y por supuesto que deben estar consignados en un contrato de compraventa. Entonces, alguien se va a obligar con ustedes a transferir la propiedad, ¿sí?, de un bien, y la otra se obliga ustedes a recibir por eso un precio en dinero. Entonces es importante que quede resguardado que quien va a transferirles lo transfiera bajo las condiciones pactadas en ese contrato. Es muy importante que el clausulado quede muy específico. ¿Qué me va a vender? Me va a vender una maquinaria. Y de repente dicen, bueno, es que él me dijo que esa prensa me iba a servir, pero yo le dije claramente que era el modelo fulano de tal y me dijo que sí. Ahora que voy, que ya pagué, resulta que eso no es, ¿sí? Entonces, ya con un contrato es más fácil poderlos auxiliar cuando hay un incumplimiento de la parte de la persona que les entrega esta propiedad. La que sigue, por favor. Contrato de suministros.
Ustedes dedican tiempo, arrastran lápiz, hacen invenciones, invierten de verdad muchísimo. Llegan al momento de consolidar un modelo de negocio funcional, exitoso, todo bien. Pero ¿dependen de qué? Quizá van a depender de una proveeduría, ¿sí? Ustedes dependen de una materia prima, desde minerales, desde frescos, desde lácteos, para poder generar aquella idea que ustedes tienen, con la que quieren emprender. También pueden ser cuestiones de papelería, pero también aquello que ustedes van a comercializar. Los zapatos, las botas, la joyería, qué sé yo. O bien reactivos, o algo que es indispensable para su financiamiento. Vamos a hablar, ponen una pastelería. O sea, la proveeduría es interminable. Ustedes van a hacer proyectos mineros, lo mismo. Entonces, en este contrato de suministro, una parte se obliga a entregar bienes muebles, que son estos, a ustedes en épocas y en cantidades fijas. Porque ustedes dependen de esto. Ustedes dependen de que ciertas telas lleguen en ciertos momentos, porque es la temporada en que ustedes van a sacar una nueva colección, ¿sí? Tiene que estar por escrito. Esa es la manera en que ustedes pueden hacer este reclamo. Y si no hay un cumplimiento, entonces también en el clausulado se debe colocar ¿y qué pasa si no cumplimos? Cualquiera de las dos partes. Si tú no entregas a tiempo, ese día, en esa época y en esa cantidad, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Entonces normalmente se pone una cantidad compensatoria en dinero. ¿Okay? Ahora, estos contratos pueden ser bajo pedido o bien a cambio de un precio pactado entre ellas, ¿sí? Hay personas que este contrato de suministro, si te lo pido con mucho tiempo, el emprendedor lo pide con tiempo, puede encontrar un precio más accesible porque el proveedor tiene asegurado ya una venta, entonces te puede manejar un mejor precio, ¿sí? Que si lo compras 2 días antes de que lo ocupes. Entonces, todo lo que implica prever la logística para que te llegue esa proveeduría, implica que ese proveedor te pueda dar un precio más competitivo, ¿sí? Entonces, también es importante que eso quede pactado. Ayúdame con la que sigue. Bueno, aquí empezamos como con cuestiones más complicadas, sobre todo porque realmente el emprendedor empieza, ¿sí?, con lo más accesible, con lo más pronto, con lo más económico. Entonces, si yo necesito una bodega, va a estar complejo tal vez que yo pueda hacer la inversión de adquirir una bodega, pero tal vez sí la puedo rentar. Entonces, este contrato, porque si yo adquiero la propiedad, pues qué bueno, pero este contrato de arrendamiento debe manejarse con mucho cuidado. No hay de otra. Ahorita Diana nos platicaba de la ley antilavado y todo lo que tiene que ver ahorita con la extinción de dominio. Entonces, sus contratos deben estar perfectamente bien revisados. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes, el mejor amigo de su tío les presta un pequeño espacio en una bodega, ¿no? Entonces dice, ahí mira, le ponemos, dividimos y ahí úsalo. Entonces por eso pues yo págame pues lo de los servicios, la luz, el vigilante, no te preocupes, pero ahí establecete. Y ustedes muy emocionados dicen, no, pues mira qué padre, yo con toda responsabilidad para que él me cumpla lo que me está ofreciendo, yo le voy a pagar esta renta. Pero resulta que así con ese gran corazón esta persona también le presta al otro, también le renta el de al lado, y alguno de ellos comete un delito contra la salud y ustedes ni en cuenta. Entonces, pero están en la misma propiedad, cualquier investigación involucra a todos. Todo lo que está ahí queda incautado, y no solamente incautado, inmovilizado, sino que ahora el gobierno lo puede rematar incluso antes de iniciar un juicio para ver si tú tenías algo que ver. Toda tu inversión,
tu maquinaria, tus insumos, tu todo, ¿sí? De un día a otro puede suceder. Pero ¿qué pasa si tú llegas con la autoridad y le dices, a ver, espérame, de aquí para acá yo estoy rentando y aquí en este contrato de arrendamiento dice que yo lo voy a utilizar para hacer tortillas veganas? O sea, nada tiene que ver con la otra actividad, ¿sí? Entonces esa es una manera incluso de protegerte. Por eso es muy importante que acudas siempre a un abogado especialista, sobre todo en materia civil, para que te diga cómo protegerte. Bueno, entonces el contrato de arrendamiento implica que alguien, una de las partes, concede el uso y el goce, no la propiedad, solamente el uso y el goce temporal de un bien, y la otra ustedes se obligan a pagar un precio en dinero. Es una renta. Ahorita nada, ya no hay, es más, quien renta tiene que expedirles recibo fiscal, ¿sí? Y su contador les va a decir los beneficios de tener ese recibo. Oficina, puede rentar vehículos, maquinaria, una concesión, etcétera, ¿sí? Es importante. Contrato de arrendamiento, el que sigue. Y este contrato de arrendamiento tiene un primo hermano gemelo que se llama contrato de comodato, que es lo mismo. Te van a permitir el uso, el disfrute de algo, ¿sí? Pero de manera gratuita. Entonces ese es este préstamo que el familiar, que el amigo, que el mismo socio puede decir, bueno, yo lo que pongo es la instalación, yo lo que pongo pues es las 3 motocicletas, no voy a recibir ahorita un dinero, úsalas, es un préstamo, ¿sí? Es de forma gratuita. Entonces puede ser exactamente lo mismo, pero luego sucede que como no lo hicieron por escrito, entonces la persona dice, ya ven que ustedes lo van a lograr, empiezan a brillar, empiezan a ver la clientela y dicen, oye, todo el mobiliario de tu restaurante, ¿cuándo me vas a pagar? ¿Pagar qué? Bueno, pues es que tú estás teniendo, mira, tanta gente, tú, ¿no? Sí, entonces, pues yo quiero que me des una participación. No, pero si tú me la prestaste, ¿dónde dice? ¿Sí? Entonces, evítense una situación así. Entonces, contrato de comodato y contrato de arrendamiento, la diferencia es que el comodato es cuando algo no lo prestan, y tenemos obligación de restituirle en una fecha determinada, que eso es algo muy importante. La fecha que yo estoy comprometiéndome a devolver. ¿Por qué? Sucede con mucha frecuencia que un emprendimiento prende, un emprendimiento es exitoso, y entonces lo que ustedes, esa idea genial, como es, se da y con mucho éxito. Y entonces, aquello que yo te había rentado o que yo te había prestado, pues a mí me interesa porque entonces tú ya lo colocaste en el radar. Entonces, esa estética, esa boutique, esa panadería, ese restaurante, tiene éxito. Y entonces, arbitrariamente, yo te pido, ¿sí?, que me entregues antes de la fecha pactada. Entonces, tú ya hiciste una inversión de remodelación, de acondicionamiento, ya lo colocaste, ¿sí?, comercialmente, ya tu domicilio fiscal, ya la gente te ubica, y de repente te dicen, mañana me desocupas porque mi hija se va a casar, y entonces ahí va a poner, ¿qué crees?, una boutique como la tuya. Si ustedes lo protegen con un contrato, pues forzosamente quien se obligó tendrá que cumplir esa temporalidad. Por eso también es importante que alguien nos asesore por cuánto tiempo. Si estos contratos se van a extinguir de la noche a la mañana, si se van a renovar automáticamente, porque de verdad hay ocasiones que ustedes están pensando cosas que no suceden en la realidad. Entonces, para evitar sorpresas, por escrito y bien aconsejados, no machotes, no formatos bajados de internet. Nosotros en el despacho hemos tenido que desangelar al que nos va a consultar porque bajaron contratos que decía Colombia, que son de legislación de España, ¿sí? Porque a ellos les dijeron que así era. No, tiene que ser, es más, entre estados de la República
cambian las legislaciones, no estamos homologados en materia civil, en materia contractual no estamos homologados, entonces sí es importante. Yo les voy a decir una consultoría de alguien que me diga, oye, esto no es, redáctame un contrato, ¿qué les gusta? Que podamos, dependiendo lo complejo, desde 500 a 1,000 pesos por una asesoría, por decirte, quítale, ponle, hazle, aquí, no, esto está, sí, para las inversiones que ustedes hacen. Claro, si van por Espacio Emprendedor, platicaremos de otra tarifa. El que sigue, por favor. Más abajito. Ese. Contrato de depósito. Es un poquito como lo mismo. Yo tengo, mi emprendimiento tiene que ver con ganado, con pollos, pero también tengo vehículos, pero maquinaria, pero también tengo materia prima. O sea, tengo artículos que voy a comercializar. Entonces, necesito guardarlos. Necesito resguardarlos, ¿sí? Y lo mismo, la persona que se ofrece, porque ese es un negocio o porque les quiere hacer un favor, como esas pensiones, asume ciertos compromisos de resguardar ¿qué? Escrito. Yo me obligo a que a tus vehículos no les caiga la lluvia, el aire, por cualquier cosa, una cuestión de vandalización, a tener cámaras a revisar que la cámara de frío siempre esté entre tal y tal temperatura. Tienen ustedes forzosamente que especificar en las cláusulas cuál es el alcance de esta prestación de servicios, de este contrato de depósito. Entonces, aquí las partes se obligan a recibir una cosa que ustedes le confían y a guardarla para entregarla cuando éste se lo pida, ¿sí? No les quiero platicar hoy historias del terror, de que cuando ustedes resguardan algo en depositaría, pues después alguien lo vende, alguien lo vandaliza, alguien lo desaparece o alguien le da otro uso. Entonces hay que tener mucho cuidado. Nos vamos al que sigue. Y bueno, pasamos también a otro terreno. Esto lo vamos a ver solamente como mención, rapidísimo, porque esto es de alta especialidad. Esto sí lo tienen que ver. Cada caso es muy diferente, pero sí o sí, cualquier cosa que tenga nombre de cheque, pagaré, letra de cambio, acción societaria, donde haya ese movimiento de dinero que les van a facilitar a ustedes, primero lo tienen que leer de pies a cabeza, ¿sí? Si lo difícil fue convencer a alguien de que les prestara el dinero, porque eso es difícil, ¿qué les cuesta sentarse 5 minutos y leerlo perfectamente bien? Tomarle una foto y mandársela al abogado de más confianza y decirle, no estoy vendiéndole el alma al diablo, ¿sí? Y sí, de a cómo, porque bueno, entonces hay que tener mucho cuidado en qué suscriben, jamás en la vida, nunca. Dos cosas, son avales de nadie, ¿sí? Son avales de nadie, y dos, nunca firman en blanco, nunca, porque eso no es venderle el alma al diablo, es regalársela. Cuidado al suscribir títulos de crédito, pues ante el incumplimiento se exponen al embargo de sus bienes. También por eso es importante que ustedes atiendan lo que les aconsejó Diana, de que cualquier cuestión de estas, que eventualmente van a requerir un cobro, porque ustedes no cumplieron, sobre todo, solamente se limiten a los bienes de la sociedad. Y ya no se vayan por el departamento de ustedes o por los terrenos que les heredó el abuelito, ¿sí? Entonces, ya no entra la cobranza hacia el ámbito personal, sino solamente se queda en lo que ustedes metieron a la sociedad, ¿sí? La que sigue. Y bueno, propiedad intelectual. La propiedad intelectual, este es el rey, el INPI. ¿Sí? El INPI es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Esto es una cosa maravillosa. Aquí en Espacio Emprendedor dan unas asesorías completas, entendibles y un acompañamiento maravilloso. Tampoco pueden andar por la vida sin saber, sin hurgar, sin enterarse de qué se trata el INPI. ¿Por qué? Porque
a veces la cafetera, a veces la secadora o las secadoras, o a veces no es tan valioso como las creaciones de su mente. Probablemente su emprendimiento tenga que ver con otras cosas, ¿sí? Yo puedo pensar en hacer unos maravillosos panqués, pies, pero las recetas existen y yo las utilizo, ¿sí? Yo puedo hacer mole poblano y vender unas tortas geniales, pero el mole ya no voy a tener ningún problema por utilizar la receta de mi abuelita, yo espero. Pues qué tal que la abuelita sí la patentó, ¿verdad? Entonces, bueno, la que sigue, por favor. Los derechos de autor. Esta es la primera parte que ustedes deben considerar dependiendo de su emprendimiento. Si su emprendimiento tiene que ver con derechos de autor, entonces esto lo va a regular la Ley Federal del Derecho de Autor, por sus siglas LFDA. ¿Cómo qué? Bueno, a lo mejor ustedes son desarrolladores de programas de cómputo, ¿sí? De cualquier tipo de programación. O bien obras de arte, les estoy dando solamente algunos ejemplos, o bien proyectos arquitectónicos. Entonces, esa idea que salió de aquí, quizá ustedes les quisieran resguardar, ¿verdad? Ahorita les voy a decir por qué, la que sigue. La otra parte que se protege es la propiedad industrial. La propiedad industrial está regulada por la Ley de Propiedad Industrial, LPI. Las bondades de tener estos registros es porque durante 10 años tenemos el uso exclusivo en el territorio nacional de esa genialidad, de esa idea, ¿sí? De ese desarrollo. Además, distingue nuestros productos y servicios de otros existentes en el mercado. Es indispensable para iniciar acciones legales por el posible mal uso de la marca. Y además, si ustedes piensan en franquiciar, sí o sí tienen que pasar por este trámite. Hablamos de diseños industriales, hablamos de patentes. ¿Me lo subes un poquito? ¿Bajas o...? Ok, modelos de utilidad y signos distintivos. Creo que estamos familiarizados con esta parte. Entonces, si su emprendimiento tiene que ver con generar, entonces tienen ustedes sí o sí que darse un buen clavado en estas leyes. La que sigue, por favor. Muy bien, pues ahora viene también algo muy sabroso. Contratación de colaboradores. Cada caso, cada circunstancia es muy diferente. Ya no estamos en las circunstancias en donde igual bajábamos internet, un machote de una contratación. No, estamos hablando que nada más así, de entrada, la Ley Federal de Trabajo en México conoce de 4 tipos de contrataciones. Si es alguien que ustedes van a contratar por una obra determinada, ¿sí? Como puede ser el que les va a condicionar todo, o por un tiempo determinado, porque ustedes van a sacar la temporada otoño-invierno y entonces necesitan a un diseñador de botas hoy, nada más, de botas, entonces va a trabajar esos meses. O también por temporada. Entonces viene la temporada de vacaciones y ustedes dicen, pues solamente entras de tal fecha a tal fecha porque es la temporada fuerte, ¿no? De mucha demanda, o bien por un tiempo indeterminado. Entonces, cada emprendimiento, cada circunstancia necesita una asesoría muy especial. Busquen abogados laboralistas enfocados en asesoría empresarial, que es un universo diferente a los abogados que tienen la especialidad de asesorar al trabajador. Porque ustedes necesitan un blindaje, pero del más grande, para atender este tipo de circunstancias. Tendrán ustedes que preguntarle acerca de lo que es el trabajo a prueba. Esas son arenas movedizas. No es un trabajo a prueba. Ustedes están haciendo una contratación formal, pero hay un periodo de prueba que tiene unas condiciones diferentes en lo que la persona adquiere las habilidades específicas. Entonces, están haciendo una contratación formal. Además, si no lo hacen por escrito, van directo al holocausto. No hay forma que la Ley Federal del Trabajo le ampare al emprendedor, al empresario,
ante una demanda laboral. Si tenemos algo que perder, que alguien pierde, somos nosotros. Pero esta asesoría es importantísima porque aquí se va todo en una sola demanda. Todo. Entonces hay que tener mucho cuidado. La que sigue, por favor. Ok, convenios de confidencialidad. Cuando hablamos de que queremos socios, vamos a incorporar accionistas, queremos un inversionista, pero entonces va a entrar alguien a hacernos todo el diseño de marketing, o tal vez vamos a contratar a alguien que nos va a hacer ese diseño industrial, o ese persona que nos va a hacer el proyecto arquitectónico. Ustedes van a soltar información. Él va a tener acceso a esa información. Entonces hay que protegerla. Y esto es algo muy serio. Esto también es importante. Aquí sí, yo les puedo decir, los formatos que he visto en las dependencias gubernamentales están muy bien pensados. Igual aquí en Espacio Emprendedor, esta asesoría sí o sí la tienen. Es acuerdo entre las partes mediante el cual una de ellas comparte información confidencial a otra y esta se obliga a no divulgar. Nada de que, fíjate que fulanito, que es un cliente, o sea, ustedes, anda haciendo esto. No, hombre, esa receta de guacamole, híjole, es lo mejor que he probado, porque lleva, quita, pone, hace y la va a exportar. Y entonces el otro toma nota y dices que le puso ¿qué? Ok, esa es la receta secreta. Aguas. Porque si sucede, entonces ustedes con esto firmado y bien especificado, tienen modo de una compensación económica, de un resarcimiento dependiendo del impacto negativo que ocasionó. Entonces, algunos de los términos que se definen en este tipo de acuerdos son el alcance de la información que se considera confidencial y la vigencia de la obligación de la confidencialidad. Se puede además pactar, obviamente, las penas para el caso de su incumplimiento. Ok, bueno, pues esto fue un breve recorrido. Diana, si me acompañas, este fue un breve recorrido por los primeros pasos que todo emprendedor debe transitar. Yo personalmente valoro, y Diana estará de acuerdo conmigo, valoro el esfuerzo que hace Espacio Emprendedor de invitarnos a empresarias que ya llevamos un camino, que tenemos una expertise, no solamente dedicándonos a trabajar en lo que nosotros decidimos. En este caso, yo soy abogada litigante, Diana atiende, ya vieron todas las cuestiones de la notaría, sino que también en nuestra vida diaria nosotros tenemos emprendimientos, también fuimos emprendedoras, ahora somos empresarias consolidadas y pertenecemos a una asociación justamente de empresarias consolidadas. Todas ellas, todas las compañeras que están en Amexme están dadas de alta en Hacienda. Toda la vocación de Amexme es que todas entremos a esta formalidad contractual, ¿sí? Que todas estemos enteradas de cómo son las reglas del juego. Todos los juegos que ustedes han jugado, desde las canicas callejeras o hasta esos que son unos manuales gigantescos, todos son reglas. Y el que se pone a jugar sin entender esas reglas del juego no va a llegar ni a la esquina. Entonces es importantísimo. Yo les agradezco la atención a nombre propio de Amexme, obviamente en representación de mi despacho Carrera Correa Abogados. Y por supuesto que somos solidarias en Amexme con todas aquellas mujeres que busquen algún emprendimiento, porque no nada más las apoyamos en la parte profesional, en la asesoría profesional, sino también en nuestra experiencia personal de contar la historia que tenemos. Muchas gracias. Gracias. Suerte. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.